ya sería prácticamente oficial. Tenemos al primer ministro de Israel, un presunto criminal de guerra, el señor Benjamín Netanyahu, que de forma oficial, con el uniforme de primer ministro de Israel, en una comparecencia pública, que acaba de amenazar gravemente a 47 millones de españoles. Es oficial. Primero de todo, felicitar a nuestro presidente. Objetivo cumplido. Aquí de lo que se trata es de ofrecer carnaza para que la Internacional Socialista ataque España. Veréis, queridos españoles, la única fórmula posible de vencer una guerra es con la paz. Al odio se le vence con el amor. Yo sé que muchos de vosotros, porque habéis nacido en un contexto hostil, habéis sido alimentados como animales, maltratados, explotados. Yo sé que muchos de vosotros os cuesta, ¿no? Encajar este tipo de términos, ¿no? La palabra paz, la palabra amor. Pero la única fórmula posible para vencer una guerra es con la paz. La única fórmula posible de paliar los devastadores efectos del odio es con amor. Nosotros, en representación ante la casa del segundo Cristo, nosotros, el mensaje que enviamos desde España a el primer ministro de Israel y al pueblo de Israel es: rezamos por vosotros, tenéis todo nuestro amor y toda nuestra comprensión. Si necesitáis nuestros recursos naturales fondeados en la zona marítima de las Islas Canarias, no os preocupéis, que estamos dispuestos a ofreceros atención y ayuda. Queremos lanzar un mensaje desde España a la comunidad judía internacional. No os preocupéis. Sabemos, somos conscientes que lo habéis intentado y habéis fracasado. Que vuestro templo de Salomón se desmorona piedra a piedra. Que ante la llegada de un presunto Mesías, aquí lo que se escucha alto y claro es al segundo Cristo. Acabáis de amenazar de forma oficial y directa al Reino de España. Rezaremos por vosotros, tenéis nuestro perdón, y si necesitáis comer, tenéis el plato de nuestra mesa. Sentimos pena y lástima por vosotros. Desafortunadamente, vuestro proyecto ha fracasado y debéis de asumir vuestro fracaso. España es un contexto único y privilegiado en el mundo, prácticamente una metáfora de la cruz del Cristo Redentor. En España, todos los vientos, de norte a sur, de este a oeste, todos los tiempos. Somos el linaje más resiliente de la historia de la humanidad. Ni los godos, ni los visigodos, ni los fenicios, ni los judíos, ni los romanos, ni los griegos, nadie ha podido con nosotros, porque nosotros tenemos la
capacidad, la cualidad que no tenéis vosotros, queridos judíos. La capacidad de adaptarnos, de integrarnos, de abrir la puerta de nuestra casa y de atender nada más y nada menos que a 99 millones de seres humanos que visita este pequeño recodo del mundo que tuvo en su día la capacidad de no tan solo trazar la circunferencia del globo, no tan solo de plantear una verdadera globalización a partir del universalismo cristiano, sino de gestionar eficazmente prácticamente todo el planeta. Los españoles hemos construido, hemos diseñado, hemos desarrollado, hemos aportado sabiduría a la historia universal de los seres humanos de Atapuerca hasta nuestros días. El objetivo español es, lo sabemos, la masonería contra España. La única fórmula posible para vencer a la guerra es con el amor. No caigamos en la provocación escenificada, forzada, entre la comunidad judía internacional, sus representantes y sus marionetas. No podemos olvidar que es un judío, consecuentemente, socialista, el depredador sexual, agente doble del Mossad, Jeffrey Epstein, quien señala de toda la clase política de ámbito nacional el nombre propio de don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Abro comillas. El señor Sánchez Castejón se convertirá en el presidente de todos los españoles. Sabemos cómo trabajan, conocemos bien los protocolos de los sabios de Sion, los seleccionan corruptibles y moldeables. Sánchez Castejón se convierte en contra de la voluntad, voz, voto del santo y noble pueblo español en nuestro presidente gracias al apoyo, las tribulaciones, las técnicas socialistas, estalinistas, de la mano de una judía llamada Madeleine Albright y de un judío llamado George Soros. National Democratic Institute, la OTAN, Open Society, Fondo Monetario Internacional. Al señor Sánchez Castejón, vacío, vacuo estético, le importa Palestina poco o nada. De hecho, si los valencianos necesitan ayuda, que la pidan. Es decir, ni tan siquiera esta entidad vacua, materialista y abstracta, este loco por sistema que nos ofrece la muerte como solución final, nuestro dictador ni tan siquiera muestra sensibilidad para con su propio pueblo. Se está forzando, visto que en los últimos 7 años, 2 perfiles reclutados por la Internacional Socialista y el sionismo internacional, Josep Borrell y el propio Sánchez Castejón, se han encargado de rearmar Marruecos, mientras se nos plantean este tipo de desafíos geopolíticos. Aquí el objetivo es un objetivo material. Es decir, se quieren apropiar de partes de nuestro territorio. Norteamérica necesita una base fondeada en las Islas Canarias y además apropiarse de los recursos naturales fondeados en aguas territoriales del Reino de España. Como digo, queridos españoles, de forma oficial, un primer ministro nos amenaza. A palabras necias, oídos sordos. Ellos son la guerra, nosotros la paz. La guerra, el fracaso de la razón, sucede cuando 2 partes pierden la razón. Queridos españoles, afortunadamente en España el Cristo habla en castellano y se es cristiano antes que judío. Es decir, se nace inocente y es a partir del sacrificio de los sentidos y del adoctrinamiento de las masas que se acaba como acaba Benjamín Netanyahu. Es decir, convertido en un cadáver político y en un criminal de guerra. No vamos a dar pie a la provocación
nos parece bastante grave y subrayamos desde el Reino de España a la comunidad judía internacional: si no podéis comer, tenéis nuestro plato en la mesa. El objetivo es la sustitución de la paz romana por la paz judaica. De hecho, se nos muestran poco inteligentes. Tras los subterfugios de la soberbia, el egocentrismo y el narcisismo, desvelan sus planes. Hemos escuchado a rabinos desde la Gran Israel afirmar: si Europa ayuda a Palestina, vamos a destruir Europa, o, por ejemplo, vamos a destruir Estados Unidos. El objetivo final de esta gran tribulación no es más que la destrucción de Roma. Nosotros somos, nos guste o no, provincia del eje occidental atlantista. Tenemos nuestros socios y aliados. Sánchez Castejón, seriamente perseguido por los fantasmas de Wuhan, los cadáveres de las residencias, por no hablar de la corrupción por bandera, su propio hermano, su propia señora, todo su entorno. Número 2, interpreta que la única fórmula posible de escapar con el oro para Moscú es conducirnos a todos los españoles hacia un conflicto armado con Israel, es decir, los Estados Unidos de Israel. Es un criptojudío con 7 hijos judíos, el señor Joe Biden, quien nos destruye el nexo energético entre Europa y la Federación Rusa, el Nord Stream. Por el camino, oleoducto central, gasoducto Mar Negro y todas nuestras vías marítimas embotelladas en el estrecho de Hormuz. Es decir, a lo que asistimos es al asedio a Numancia. Estamos siendo rodeados y el objetivo es destruir Europa. Si me permiten, voy a hacer un análisis, una valoración geopolítica para interpretar que nuestra es la razón y suya la locura. Veréis, son 42 años de embargos a la República Islámica de Irán, presión económica. Los iraníes sobreviven, su topografía se hunde, se quedan sin agua. Son prácticamente 2 décadas de falsas acusaciones. Tener en cuenta que los iraníes abren sus puertas, permiten que la Agencia Internacional para el Control y la Regulación de la Proliferación de la Tecnología Nuclear pueda realizar un ejercicio de escrutinio y efectivamente se certifica que los iraníes nunca han cruzado la frontera del 6% en el enriquecimiento de uranio. Es decir, ante las falsas acusaciones, al final, y siendo conocedores que un impacto, un agravio bilateral entre Israel y Estados Unidos va a conllevar a un conflicto regional, al final se cumplen las amenazas. Estados Unidos e Israel atacan a Irán. Bien. Desde nuestro punto de vista, los israelitas han confiado de su soberbia. Es decir, no han sabido comprender que los iraníes se han preparado durante 42 años. No tendrán agua, pero tienen misiles. Es decir, que el señor Benjamín Netanyahu es el artífice de la destrucción de Israel. Estamos ante un escenario de proporciones bíblicas. El 70% de Tel Aviv ha sido transformado en cenizas, y sí, hace 2 titulares se jartaban de la eliminación etnográfica del pueblo de Palestina, ahora los palestinos son ellos. Los que vais a necesitar comida sois vosotros. Claro, Irán está jugando a una guerra asimétrica. ¿Qué quiero decir? Bueno, ellos en principio deben y tienen que perder.
Estamos ante David contra Goliat. A Irán le ha interesado un conflicto regional para, de este modo, significar un agravio a la estructura económica del mundo. El estrecho de Hormuz. Efectivamente. De entrada un 10%, ahora mismo ya hemos cruzado prácticamente el 50% del crudo del mundo, y según nos acaba de publicar Goldman Sachs, para mediados de abril nos podemos quedar todos, el mundo se puede quedar sin crudo, sin gasolina, no podemos activar maquinarias ni levantar persianas. Es decir, si nos hundimos todos. En esta guerra asimétrica, los iraníes ahora mismo acaban de aceptar un alto el fuego, 2 semanas. Según nuestra información, por la puerta de atrás, la diplomacia iraní, utilizando a Qatar y la diplomacia qatarí como portavoz, aceptan las condiciones y han situado sus condiciones. Bien, estamos asistiendo al principio del fin del eje anglo-sionista. No tan solo Rachel ha perdido la joya de la corona, Israel, no tan solo Rachel ahora mismo está encerrado en su propio islote, las Islas Británicas, Castillo de Windsor, sino que además os voy a describir cómo acabamos de iniciar el principio del fin de la hegemonía norteamericana, el corpus que entrega a sus hijos en la defensa de los intereses del mismísimo Lucifer, es decir, Donald Trump. Veréis, Norteamérica ahora mismo está ante 2 escenarios. O prolifera la guerra o firmamos un acuerdo. Ambos escenarios son graves para los intereses del pueblo norteamericano. Lo son porque si seguimos adelante, Norteamérica va a caer. Si firmamos un acuerdo de paz, Norteamérica va a caer. La situación del tándem anglo-sionista es laberíntica y desde mi punto de vista, van a tener que pagar la factura de este conflicto. Para poder firmar la paz, una parte debe de perder. Y la parte que va a perder es Norteamérica. Los iraníes han situado las siguientes condiciones. Por un lado, los norteamericanos se tienen que hacer cargo de la reconstrucción de Irán. Los daños son, para hacernos una idea, son más de 38.000 objetivos repercutidos. Y además, atentos, aquí está lo importante, los norteamericanos deben retirarse de la región. Cuando hablamos de la región, hablamos del principal grifo de crudo del mundo, competidor de los intereses estratégicos norteamericanos. Es decir, Norteamérica está acabado. ¿Por qué? Porque la paz, la factura de la paz es más elevada que la factura de la guerra. Es decir, Norteamérica ahora mismo está obligada a continuar la escalada del conflicto. Según mi información, ahora mismo los norteamericanos, por la puerta de atrás, no tan solo el propio Benjamín Netanyahu se está encargando de dinamitar este acuerdo de tregua-paz, con su incursión en el Líbano, que supone un agravio a la República Francesa, Manuel Macron, sino que además le ha sobrado tiempo para amenazar al Reino de España. Bien, están solos y están rodeados. Este es el principio del fin del Templo de Salomón y el fracaso absoluto de su Mesías. El señor Donald Trump, bajo coacciones y amenazas, nos ha situado un proyecto de gobierno mundial, su Consejo de Paz, de nuevo una herejía anticristiana, un perro de la guerra nos ofrece paz tras amenazas y coacciones,
bioterrorismo, y sin embargo nadie ha firmado. Estamos asistiendo, por lo tanto, a la expresión del fracaso, es decir, la impotencia. Tanto Benjamín Netanyahu como Donald Trump. Ahora mismo ellos están ante la siguiente situación. Si firmamos la paz, estamos acabados. Deben firmar la paz en función de las coordenadas ofrecidas por Irán. Estamos hablando de trillones de millones para reconstruir los daños. Además, deben asumir los daños propios. Pero lo interesante, si me lo permiten, esta mañana hemos redactado un texto minuto resultado, al milímetro, sobre la descripción de la situación geopolítica de este conflicto. Mañana lo vais a tener disponible en nuestro perfil en Patreon. Pero aquí hay un factor que yo creo, no tan solo ellos han confiado y mucho en sus capacidades militares, sobre todo la gran Israel y su cúpula de hierro. En fin, Tel Aviv no tiene luz, no suenan las alarmas, incluso llueven misiles en los búnkers. Ahora mismo Benjamín Netanyahu no puede garantizar la seguridad de su propio pueblo mientras nos amenaza a nosotros, franceses. La cuestión es, si me lo permiten, la factura de la paz es más elevada que la factura de la guerra, ahora mismo. Por tanto, los norteamericanos van a necesitar continuar proliferando el conflicto. No tan solo tenemos hoy a un Benjamín Netanyahu boicoteando este acuerdo de paz, esta tregua, con su incursión al sur del Líbano. Estamos hablando de pues más de 100 objetivos repercutidos, sino que ahora mismo, según mi información, Donald Trump, el ejército norteamericano, ha enviado una orden a todo su contingente de marines confinados en la base de Okinawa que se trasladen a la región. Es decir, los norteamericanos han necesitado esta tregua para poderse preparar para una invasión terrestre. Esta invasión terrestre, desde mi punto de vista, desde mi conocimiento geopolítico, se va a producir, en un enclave estratégico que es en una isla situada en el estrecho de Hormuz, donde Irán concentra toda su producción de crudo. Primer problema. Esta isla está situada justo enfrente de la costa de Irán, ante una inmensa y colosal cordillera. Los norteamericanos van a necesitar continuar proliferando este conflicto y el objetivo es hacerse con el control de esta isla. Si los norteamericanos se hacen con el control de esta isla, ahora mismo nos consta que no tan solo los iraníes han estado preparando durante 42 años, ellos están aprovechando esta tregua para obtener oxígeno. Nos consta, según nuestros informes, la llegada de logística procedente de Corea del Norte, República Popular de China y Federación Rusa. Es decir, ahora mismo mínimo son 5.000 misiles balísticos de largo alcance que protegen Irán en un perímetro de unos entre 2.000 y 4.000 kilómetros. Por tanto, la Marina norteamericana se lo tiene que pensar. Sabemos que el tándem anglo-sionista, tanto Estados Unidos como Israel, ha repercutido en 38.000 objetivos. El ejército iraní está seriamente damnificado, la logística de su pueblo, pero los iraníes ahora mismo no tienen nada que perder y tan solo les queda avanzar. ¿Qué quiero decir? Si los norteamericanos inician una operación terrestre, quieren acotar esta operación terrestre a la conquista de este islote, pero tarde o temprano van a tener que situar sus botas en la península. Esto es un problema importante para el ejército norteamericano porque estamos hablando de un contexto bastante amplio. Tenemos además el precedente histórico. Todos los imperios que han intentado conquistar Persia han caído después. Hablamos de Alejandro Magno, hablamos de los mongoles, hablamos incluso de la vieja Unión Soviética. Es decir, la factura siempre es superior al beneficio. Estamos hablando de más de 90 millones de seres humanos, un ejército de prácticamente 1.200.000 efectivos. Por tanto, los norteamericanos para poder conquistar a pie ante una operación terrestre Irán necesitan del orden de entre 2.700.000 a 3.100.000 soldados, y ahora mismo estamos ante un ejército norteamericano, el más poderoso del mundo,
de unos 1,5 millones de efectivos. El ejército norteamericano es el ejército del negocio de la guerra, muy situado en el territorio de la logística, de las armas, es decir, es un ejército muy poderoso desde una óptica aérea. Sabemos que la industria aeroespacial es una gran actividad comercial para el pueblo norteamericano, para su administración. Los norteamericanos necesitan bombardear, no pueden bombardear, visto que los iraníes disponen no tan solo de la tecnología, el rastreo satelital de la zona que les permite anticiparse este tipo de escaramuza, es decir, no estamos ni por asomo ante el escenario de las armas de destrucción masiva Bagdad-Saddam Hussein. Los norteamericanos, para poder iniciar una cruzada terrestre, primero tienen que optimizar el solar. Esta cuestión va a ser compleja. Ellos, los norteamericanos, hasta la fecha han repercutido con su tecnología, con su reconocimiento a través de Palantir, la inteligencia artificial. Ellos han logrado, hilar fino, han planteado un conflicto de bisturí y han damnificado gravemente al ejército iraní, pero los iraníes han preparado durante 42 años y ellos nos plantean una guerra asimétrica y además proxy, con la incorporación ahora de Omán o, por ejemplo, Pakistán a sus espaldas que apoya, o Irak, que ya ha declarado la guerra oficial a Estados Unidos. ¿Qué quiero decir? Que además están no tan solo perdiendo la narrativa, están perdiendo los apoyos internacionales, además bastante, digamos, ostentosos en el caso de Europa o las Islas Británicas. Los norteamericanos y los israelitas se han quedado solos ante este desafío. ¿Qué quiero decir? Nos guste o no, tanto la paz como la guerra va a implicar la retirada civilizatoria de Occidente de la región. Esto significa que los países de la Liga Árabe, que hasta la fecha son custodiados por el poderoso ejército norteamericano, van a quedar expuestos a la intemperie. Es decir, el único país a medio y largo plazo que va a poder garantizar la seguridad en Medio Oriente es Irán. ¿Esto qué significa? Significa que a lo que vamos a asistir es a la caída del petrodólar. No tan solo es que la región es la mayor productora de crudo del mundo, sino que esta producción se traduce a través del lenguaje norteamericano. Petrodólares. Es decir, que estamos ante el principio del fin de este eje que durante más de un siglo ha estado regentando, ha estado, digamos, sostentando el hegemón del mundo. La única fórmula posible de supervivencia de Estados Unidos pasa por la palabra sabiduría. Es decir, que los norteamericanos tengan la capacidad de reconocer su fracaso y su derrota. Ambas soluciones la van a tener que pagar. Ellos, para admitir una derrota, tú necesitas humildad, tú necesitas sensibilidad y tú necesitas valores y principios cristianos. La gran Norteamérica, el reinado de Lucifer, cuyo corpus pensante, el sionismo internacional, son y destilan el mal en sí mismo. Es decir, basta escuchar a Benjamín Netanyahu o reconocer el escenario de Palestina, la Franja de Gaza. La única vía posible de solución y de poder prolongar el status quo en el espacio y el tiempo, Norteamérica pasa por la sabiduría y por reconocer una nueva dimensión de lo que es hoy Norteamérica. Es decir, los norteamericanos ahora mismo ya no son el custodio de la seguridad del mundo. No lo son. En el preciso instante que este presunto Mesías, el mismísimo Lucifer, Donald Trump, totalmente situado fuera de las coordenadas del espacio y el tiempo, es decir, otro sociópata y psicópata de más, de Adolf Hitler a Donald Trump, es decir, la comunidad judía internacional, que se nos tira al monte, que pierden la línea del horizonte y que ahora mismo han amenazado gravemente a todo pueblo, a toda tribu, a toda etnia, a toda raza, con sus vacunas y sus pandemias, deben de asumir su papel en la historia. La única salida posible de la comunidad judía internacional pasa por retornar a su condición natural, es decir,
la maleta, el éxodo y el ocultismo. Las 12 tribus de Israel son, desde nuestro punto de vista, y lo decimos de una forma objetiva, sana y equilibrada, son los primeros beneficiados y los últimos responsables del mayor crimen de la historia de la humanidad. Ahora mismo, queridos españoles, queridos ciudadanos del mundo, que compartimos una misma lengua, unos mismos valores y principios, estamos ante más de 400 millones de damnificados por un proceso de experimentación genética que desde nuestro punto de vista es un fracaso histórico, demencial y apocalíptico. Todavía tenemos que cotejar los daños colaterales y las reverberaciones a largo plazo de esta interpretación mesiánica que se desmorona. Ellos lo han intentado y ellos han fracasado. Donald Trump se nos autoproclama como el Mesías, los propios rabinos de la Gran Israel así lo confirman, nos dicen que ha sido marcado en la oreja derecha y que por lo tanto estamos ante Ciro el Grande, el Mesías. Bueno, pues se constata por lo tanto que este vocerado, ¿no?, proyecto mesiánico, ¿no?, a lo largo y ancho de la holografía del espacio y del tiempo, ¿no?, el templo de Salomón, la llegada del Mesías. Bueno, pues resulta que el templo de Salomón es un burdel llamado Jeffrey Epstein y que este Mesías es un mafioso de cuarta que acaba de fracasar. Estados Unidos rubrica la paz, Estados Unidos pierde, Estados Unidos prolifera la guerra, Estados Unidos va a perder igualmente. ¿Por qué? Porque además, no tan solo el hecho de proliferar la guerra va a implicar que Estados Unidos no va a poder garantizar la seguridad de los países de la Liga Árabe, lo que conlleva la destrucción y la caída absoluta del petrodólar, sino que vamos a cruzar la frontera de los $100 por el barril. Por lo tanto, las expectativas de Goldman Sachs, desde mi punto de vista, son certeras que a mediados del mes de abril vamos a empezar a tener serios problemas en el suministro de crudo y carburante. Bueno, asistimos al asedio a Numancia, los europeos hemos sido rodeados, somos un contexto dependiente, materias primas, para sorpresa de todos. Bueno, estas entidades, ¿no?, que están más cerca del trastorno cognitivo que de la realidad misma, como el propio Sánchez Castejón, que se nos acaba de presentar prácticamente como el presidente de todos los europeos, cuando resulta que ni tan siquiera en España lo queremos como presidente, estamos ante un golpe de Estado que nos propina el sionismo internacional en nuestros espacios democráticos y constitucionales, utilizando técnicas estalinistas en contra de la voluntad de un pueblo. De nuestro voto, Sánchez Castejón se impone por el camino, rearma a Marruecos en cumplimiento de la Internacional Socialista, nos ha confinado a todos, ha experimentado genéticamente con nuestros hijos. Estamos ante un criminal de guerra, un cadáver político que debe responder a este tipo de acusaciones que desde esta mesa la democracia cristiana lanzamos. Sánchez Castejón está solo, está desarmado, está rodeado por todos los españoles, y Sánchez Castejón, desde mi punto de vista, la única salida posible son dos escenarios. Por un lado, pues acabar como otro socialista ilustre, señor Benito Mussolini, o pues como todo judío, coger la maleta y ocultarse por el mundo. La cuestión es la siguiente, queridos españoles. Estamos ante la crónica de una muerte anunciada. Ya en su propio día, el pensador ruso Alexander Dugin nos anticipa la caída de un proceso civilizatorio. Sus recomendaciones: a partir de la guerra, blindar de piel para adentro mandamos nosotros, cultivar un principio de unidad a partir de interpretaciones nacionalistas. Esto es la Rusia hoy de Vladimir Putin, en la construcción de lo que ellos denominan la tercera Roma. Por otro lado, tenemos a los tecnócratas. Tenemos a los tecnócratas de Silicon Valley que han invertido todo o nada a su tecnología. Veréis. Todo en este mundo depende de nuestras tierras, del cultivo de la cultura. Es decir, no podemos construir castillos en el aire si no generamos cultivo. Si la región salta por los aires, no tan solo implica un agravio a carburantes, el crudo, sino además a cuestiones como son tan elementales como es el helio, como es el aluminio, como son las materias primas que necesitamos para, por ejemplo, los fertilizantes para la cosecha. Es decir, que el conflicto de Medio Oriente no tan solo es un intercambio de golpes entre
entre fanáticos y fundamentalistas, entre el Islam y el judaísmo, tanto monta tanto, los dos hermanos del patriarca de las 12 tribus de Israel, que huye de la ciudad de Ur y lleva pues más de 2000 años huyendo. Van a tener que seguir huyendo, se van a tener que seguir ocultando, porque en España no tendrán derecho ni a trabajar, ni a emprender negocio, ni actividad económica alguna. Lo digo españoles porque en España estamos siendo todos sometidos por el yugo de la Internacional Socialista, por el sectarismo mesiánico de la partidocracia, es decir, la francmasonería. Su objetivo es la destrucción de España. Ahora han fijado objetivo en nosotros y, como digo, queridos españoles, tranquilos, hemos nacido siendo inocentes, transparentes, puros, es decir, somos cristianos antes de la existencia del cristianismo. La guerra se vence con la paz, al odio que se nos proyecta con el amor, y vuelvo a reiterar a toda la comunidad judía internacional: rezamos por vosotros, sentimos pena y lástima por vosotros, os intentamos enviar un mensaje razonado y equilibrado para que empecéis a asimilar la situación, que sois unos fracasados y habéis fracasado, que os tenemos que mantener entre todos y que tranquilos, no os preocupéis, los cristianos os vamos a alimentar. No os preocupéis, como os hemos alimentado los últimos 2000 años. De hecho, esta gran tribulación de la que partimos surgen de nuestras sagradas escrituras y de nuestros profetas, el escritor de los escritores, Juan Bautista. De nada. La cuestión es que ellos lo han intentado, ¿no? Son 500 años de tramas y subterfugios, ellos interpretan que son elegidos por Dios. Bueno, esto es una cuestión bastante subjetiva y bastante desmontable. Si ellos han sido elegidos por Dios, yo soy Dios. Y como ellos no van a creer esta expresión, ellos no creen en Dios. Y tan solo va a sobrevivir al fin de los tiempos aquellos que creemos en Dios. Por acción o por omisión, seamos conscientes o no. Toda criatura humana nace siendo inocente, es decir, siendo cristiana. Este es el gran acierto de Jesús de Nazaret, el profeta de los profetas, que nos recuerda aquello que somos, en todo momento. Y además, su tesis, la ley de Dios que sobrepone a la ley de los rabinos, que como vemos se desmorona, su tesis se avala por la naturaleza misma. Ahora mismo estoy totalmente convencido que cualquier religión del mundo, cualquier ideología del mundo, cualquier pueblo del mundo, cualquier nación del mundo escuchará mis palabras y estará completamente de acuerdo. Es decir, lo que los seres humanos queremos es vivir y convivir en paz, lograr interactuar los unos con los otros hasta alcanzar el amor y de este modo trascender a las fatalidades y al peso de la vida. Tan solo vosotros, la comunidad judía internacional, sois incapaces de dar este paso evolutivo. Os habéis quedado anclados en el tribalismo propio del periodo de cobre tardío. Todavía estáis con una maleta deambulando como el holandés errante. Esperamos por vuestro bien que alguna vez tengáis la capacidad de poder comprender al otro, de poder interactuar con el otro, de poder intercambiar con el otro sin prejuicios, sin supremacismo, sin visiones delirantes mesiánicas, porque lo que tenéis que asimilar es que vuestro tercer templo de Salomón se acaba de desmoronar y os espera una temporada en el infierno. Simplemente deciros, tanto la factura de la guerra como la factura de la paz la van a tener que pagar y no la pueden pagar. Es decir, Medio Oriente ha saltado por los aires. Y lo que se está observando es la retirada de este eje occidental anglo-sionista. Por lo tanto, los países árabes quedan expuestos al sol y van a necesitar la protección, y por naturaleza la interpretación chiita islámica va a proliferar y va a garantizar la seguridad de la región. Es decir, que Israel está rodeada y acabada. Claro, la caída del petrodólar implica que la burbuja tecnológica de Silicon Valley salte por los aires. Esto ellos lo saben. Ahora mismo las únicas oportunidades, tanto de israelitas como de norteamericanos, es decir, el reinado del anticristo, pasa por el contagiar la guerra a Europa. Esto lo van a hacer, y es por este motivo que un títere sionista, el CEO de la OTAN, el señor Mark Rutte, se acaba de reunir con un agente doble del Mossad, el presidente del pueblo turco, el señor Recep Erdogan, para empezar ya a planificar lo que será el contagiar este conflicto a Europa.
Esta va a ser la intención. Hemos visto cómo el propio Zelensky en todo momento, y no olvidemos que estamos ante un comediante judío, como lo era Charles Chaplin o como lo era Adolf Hitler. El propio Volodymyr Zelensky se ha encargado de trazar puentes entre estos dos conflictos. Lo que se busca es conducirnos a todos a un conflicto apocalíptico continental, la vieja Europa con la Federación Rusa, pero yo creo que si somos inteligentes estaríamos ante la oportunidad, de acabar con el peso de la historia y con un poder oculto que ha estado explotando al contexto europeo. Nosotros somos Grecia, nosotros somos Roma, nosotros somos la cristiandad en mayúsculas, nosotros somos el siglo de oro, nosotros somos Johann Sebastian Bach, nosotros somos la Capilla Sixtina, nosotros somos, guste o no, la Ilustración, el Renacimiento, nosotros somos prácticamente la enciclopedia de la vida y de la naturaleza humana. Aquí lo que acaba es el sionismo internacional en todas sus interpretaciones, ya sean rabínicas, mesiánicas, ortodoxas, ya sean los delirios políticos de las tribus askenazis, ya sean pues las tesis de rabínicas de Jacob Frank y su franquismo. Es decir, estáis acabados. Esta es mi interpretación. Porque Europa va a firmar la paz con Rusia. Lo único que hace que Europa cumpla la orden es el magisterio norteamericano, y este magisterio ni está ni se le espera. El gran error geopolítico ahora mismo que habéis cometido vosotros, tanto judíos como norteamericanos, tanto tanto, es haber abandonado Europa antes de tiempo. Hasta la fecha los europeos nos hemos plantado en el conflicto de Ucrania. Es un conflicto que responde a estos intereses, a los intereses anglo-sionistas. Hemos participado, hemos enviado soldados, efectivos, logística, hemos invertido muchísimo capital público, pero ahora lo que asistimos es al abandono de las provincias. Una confrontación muy directa, muy descarnada entre la República Francesa, Estados Unidos, y ahora con el desafío del Líbano, entre Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahu, y nosotros apoyamos la vía iniciada por nuestro actual gabinete de gobierno. Es decir, nos podemos permitir el lujo de decirle a Israel: no cumplimos la orden. Los norteamericanos van a necesitar continuar proliferando la guerra. La factura de la paz es mucho más elevada. Esto lo que implica es, por ejemplo, el rearme de Corea del Sur y de Japón, otro agravio importante a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, lo que implica que tarde o temprano la República Popular de China dé un paso al frente. Norteamérica tiene serios problemas con esta cuestión. Los chinos también son un contexto que durante bastante tiempo se han estado preparando. Hablamos de 1.200 millones de seres humanos que hoy se conjuran al Cristo Redentor. A lo que asistimos es al renacer de los cadáveres de la historia que han dejado por el camino tanto sionistas como norteamericanos, los Hashashin, el Islam, la vieja Unión Soviética y la República Popular de China. Habéis perdido el hegemón del mundo. Ahora mismo quien garantiza la fabricación de este mundo son los propios chinos. Los rusos son, amigables con nosotros desde la caída del muro de Berlín, la balcanización de la vieja Unión Soviética. Ellos han abierto las puertas a la vieja Europa, y por naturaleza, porque somos dos contextos con más cuestiones en común que distancias, los rusos necesitan exportar sus materias primas y nosotros somos su principal cliente. Los europeos necesitamos estas materias primas. Ellos nos muestran una vocación europeísta. Basta viajar a San Petersburgo, a Moscú, como para interpretar de que estamos en Europa. Lo más inteligente que podemos hacer ahora mismo todos los europeos es situar sobre la mesa de Vladimir Putin, sobre la República, sobre la Federación Rusa, un proyecto común, un proyecto económico común entre nosotros, ellos, y estamos ante la oportunidad histórica de acabar por completo con el reinado del anticristo, llámese Novus Ordus Seculorum, llámese Internacional Socialista o llámese el Foro de Davos. Antes eran ricos, ahora son pobres. Señor Sánchez Castejón, rectifico su frase. Usted como títere de la Internacional Socialista, es decir, usted cumpliendo las órdenes de la comunidad judía internacional,
en el foro de Davos, después de utilizar bioterrorismo con su propio pueblo y de experimentar genéticamente con niños de 5 o 10 años mientras abandonan a nuestros ancianos en las residencias, usted, señor Sánchez Castejón, le tengo que recordar que se presenta en el foro de Davos para afirmar que antes éramos pobres, ahora somos ricos. Bien, pues ahora somos todos igual de pobres. Y nosotros, los cristianos, pues estamos como pez en el agua en esa pobreza que desafortunadamente vosotros y vuestro delirio mesiánico imponen en la humanidad los últimos 2000 años. Aquí lo que asistimos es al instante cero, al nacimiento de un Cristo, una nueva conciencia humana universal. Ahora mismo no existe un solo individuo del mundo, ni uno solo, que no conozca bien el rostro y el apellido del mal. A la comunidad judía internacional recordarles que antes de tener nombre y apellido nacéis inocentes, antes de que vuestro padre y vuestra madre os ampute la sensibilidad y antes de que vuestro rabino os lave el cerebro. Nunca se os ha perseguido por vuestra condición judía, a la cual respetamos y admiramos. Hemos leído y conocemos. Nunca se os ha perseguido por vuestra interpretación fanática y fundamentalista y por vuestra incapacidad para relacionaros con el resto de seres humanos del mundo. Cuando una criatura significa un agravio para sí mismo y para el resto, esta criatura debe ser situada aparte, debe ser tratada, debe ser internada y debe ser sanada. Vosotros debéis ser puestos aparte, y ahora mismo os habéis puesto aparte. Israel se ha quedado sola ante sus propios escombros. Es decir, que Benjamín Netanyahu tiene que asimilar que es el artífice y que va a pasar a la historia como el artífice de la destrucción de su gran Israel. Aquí lo que va a pasar es que los norteamericanos ahora van a necesitar proliferar la guerra, una guerra terrestre, van a dar un primer paso que es la conquista de este islote por cuestiones geopolíticas y geoestratégicas, pero van a tener que dar un paso a la península y los norteamericanos van a tener un problema no muy distinto al problema de Vietnam, en donde envían pues 1.200 marines y al final acabaron con 2 millones de soldados. Es decir, que esta guerra es una guerra a larga distancia, que es justo lo que ha planteado Irán, es decir, una guerra asimétrica. Los iraníes se reconocen como perdedores y los iraníes han jugado bien sus cartas. Han estado 42 años preparándose y yo creo que la jugada iraní es magistral. Primero, contagiar el conflicto a la región, lo que significa un agravio a la logística económica de Occidente. Segundo, el hacer todo lo posible para que este conflicto se prolongue. Porque aquí los que caen son ellos, porque ellos ya han caído. Los iraníes no tienen nada que perder y todo por ganar. Por lo tanto, pueden situar en la mesa de negociación lo que les venga en gana. Lo siento mucho, habéis perdido la partida de ajedrez. Insisto, la factura de la paz es más elevada que la factura de la guerra. Y la factura de la guerra va a conllevar que el petrodólar caiga. Si cae el petrodólar, la burbuja que sostiene Norteamérica va a reventar. Debemos de estar muy atentos, porque ellos ahora, sabiendo y conocedores de este escenario, ellos ahora van a necesitar, pero ya, contagiar el conflicto a Europa. Así que, queridos españoles, queridos europeos, nos tenemos que preparar. ¿Correcto? En un corto plazo vamos a tener un problema de suministro de crudo, pero a media distancia los norteamericanos van a jugar la carta de las comunicaciones. Nuestra previsión indica que de ahora a junio, tarde o temprano, visto que hemos cometido el pecado de permitir que, o de interpretar a nuestros enemigos como aliados, y nuestros enemigos pues nos han ofrecido no tan solo nuestros alimentos, sino además nuestras comunicaciones, nuestra previsión es que más pronto que tarde, Europa se quede sin conexión e internet. Ahora mismo los norteamericanos ya están trabajando a través de la propaganda en este escenario. Os voy a mostrar, por ejemplo, un artículo que tenemos aquí en pantalla. Es el mantra que nos está llegando de Estados Unidos, ¿no? Hackers vinculados a Irán, que pretenden acabar con Google, con Apple, con los 7 magníficos, y desde nuestro punto de vista, la única forma posible de supervivencia agónica de este tándem, del régimen del anticristo, pasa por contagiar el conflicto a Europa. Es decir, los israelitas
nos van a plantear un atentado de falsa bandera en Turquía. Ya se han coordinado con este agente doble del Mossad, Rajid Erdogan, y con este CEO, este títere de los intereses anglo-sionistas, el señor Margriot. Ya se han coordinado. Nos van a plantear una falsa bandera en Turquía para contagiar el conflicto a Europa. Tenemos Turquía y Chipre en la frontera de lo sensible. Insisto, los norteamericanos van a necesitar proliferar el conflicto. Ellos situarán una bota en el islote, luego tendrán que entrar a la península. Lo que significa que, de entrada, nosotros a mediados de abril en adelante vamos a empezar a sentir una crisis de carburante. Efectivamente, Goldman Sachs tiene la razón. Esto significa que vamos a pasar de procesos de inflación a procesos de estanflación que conllevan lo que el eje económico denomina pues un escenario bastante apocalíptico, un cisne negro. La cuestión es de que los norteamericanos, en su situación agónica laberíntica, la única salida posible es contagiar el conflicto a Europa. ¿Correcto? Ahora venimos de, por ejemplo, se han monitorizado aviones de espionaje rusos planeando la zona fronteriza entre Rusia, Bielorrusia. Los rusos nos están monitorizando. La cuestión es que desde nuestro punto de vista, si el ataque a Irán converge con la caída económica de la Federación Rusa, y esto ha pasado, con una probabilidad muy elevada, los rusos tarde o temprano van a atacar a Europa. Es decir, el paso de Kaliningrado, llámese Polonia, Alemania. No podemos olvidar la resonancia bíblica de este proyecto, el asesinato a Amalek, los persas y los arios. Irán, Alemania. Y ya tenemos a Vladimir Putin admitiendo la ruina de la Federación Rusa y además focalizando el tiro en Alemania. No podéis olvidar de que, para sorpresa de todos, el canciller alemán pues descarta, ¿no?, esta especie de levantamiento de las sanciones a los rusos. Bueno, pues una medida que ofrece ventajas y beneficios al pueblo alemán y, sin embargo, descarta. Es decir, que los alemanes ahora mismo están siendo gestionados o cometen el error de tener el enemigo hasta el fondo de la ciudadela. Bueno, otro miembro de la Epstein Class, el señor Merch, aparece fotografiado junto a Jeffrey Epstein y, además, pues bueno, se rompe desconsoladamente ante el homenaje de las víctimas del Holocausto. Es decir, que el señor Merch va a conducir como Adolf Hitler al pueblo alemán hacia una guerra, bueno, de cuyas fronteras, de cuyos límites y perímetros, bueno, pues ambas aristas del muro de Berlín, pues nos encontramos socialistas a un lado y a los otros. Por lo tanto, nada que perder ni nada que temer. Rezaremos por vosotros. Llámense bolcheviques o nacionalsocialistas. Nosotros somos los españoles, nosotros tenemos una cordillera que levantar, los Pirineos, tenemos unos mares por defender, las Canarias. Tenemos que, como afirma Alexander Dugin, ¿no?, ante la caída de un proceso civilizatorio, invertir en aquello que somos la hispanidad cristiana. De piel para adentro mando yo. Me parece oportuno, ante estas cuestiones geopolíticas de un calado histórico muy importante, el enviar un mensaje de apoyo a nuestro actual gobierno. Bueno, discrepamos 180 grados con la figura de Pedro Sánchez Pérez Castejón, pero nos gusta o no, nuestro presidente y tiene nuestro apoyo y estamos a disposición. Como digo, si se cumpliera nuestra previsión, es decir, que en Europa empezamos a percibir crisis de carburante y además nos cortan el internet, entonces, españoles, a lo que vais a asistir es al renacer del segundo Cristo Redentor. Espero que estéis a la altura de este desafío, confío mucho en vosotros como pueblo, soy consciente de vuestra situación, de vuestra fragilidad, pero estoy convencido que en el momento de la verdad todos los españoles vais a saber reconocer el verdadero rostro del enemigo. El enemigo se sienta hoy en el trono de Dios y vamos a recuperar las llaves del cielo para que todos vosotros descanséis en paz. Desde la sede del Movimiento Victoria os agradezco muchísimo la atención, espero haberos informado. Me tenéis que disculpar porque es muchísima información que tengo que compartir con vosotros, por lo tanto he tenido que acelerar el ritmo. Me hubiera gustado, en todo caso os puedo plantear esta tarde, si tenemos un rato, pues una conversación más distendida con vosotros para poder ahondando tal. Resumimos.
Los norteamericanos van a necesitar continuar proliferando este conflicto. El petrodólar va a saltar por los aires, por lo tanto la burbuja de las grandes tecnológicas va a explotar. Ellos van a necesitar contagiar el conflicto Europa, atentado de falsa bandera en Turquía y el cierre de Internet. Bueno, tenemos que estar preparados y estaremos preparados. No olvidéis, españoles, que vosotros habéis sido elegidos por Dios y que la voz del segundo Cristo es gracias a la hispanidad cristiana, porque nosotros somos cristianos antes de nacer. Desde la sede del Movimiento Victoria, Tamara, Catarina, El Ríscalo, Agustrijo, Juan, recordar, hacemos copia de seguridad para poder compartir, divulgamos el mensaje del Cristo y, bueno, pues desearos un muy buen fin de semana. Tenéis la opción de apoyarnos a través de Patreon, mvmetaverso@gmail.com, perfil en PayPal, recuerdo, mvmetaverso@gmail.com, y por mi parte, pues os pongo un lazo, os deseo muy buen fin de semana y toda la luz del mundo.